Felicidades, celebramos los 150 aniversarios de la fundación del Ministerio de Educación en Guatemala. Un poco de historia. El 18 de julio de 1872, durante la presidencia de facto del general Miguel García Granados, fue creado el Ministerio de Instrucción Pública. La nueva cartera estuvo a cargo del licenciado José Miguel Vasconcelos. Seguidamente, el 2 de enero de 1875, se produce el establecimiento de la educación primaria gratuita, obligatoria, y el 16 de febrero de 1875 se publica la Ley Orgánica de Segunda Enseñanza y se decretan los estudios a nivel secundario para obtener el diploma de bachiller en Ciencias y Letras. El 18 de febrero se organiza la Escuela Central. Si vemos hoy en día algo de por dónde se define el Ministerio de Educación actual. Esto según la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91 del año 1991. Según el artículo 8, el Ministerio de Educación es la institución del Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas determinadas por el sistema educativo del país. A su vez, es necesario ver cómo está la estructura del Ministerio de Educación, que cada vez se va actualizando conforme las necesidades, demandas del pueblo guatemalteco. Eso lo podemos ver en el artículo 9 de la misma Ley Nacional de Educación. Está el despacho ministerial, luego el viceministerio administrativo, el viceministerio técnico, el viceministerio de educación bilingüe e intercultural y hace poco el viceministerio de educación extraescolar y alternativa. Por el otro lado, si queremos ver un poco la situación, cómo es que se define dentro de la Constitución Política de la República de 1985 referente a la materia educativa. En el artículo 74, que la educación es obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. De la misma Constitución podemos ver también cómo va el proceso, cómo va evolucionando el sistema educativo. En el artículo 76, donde hace referencia en cuanto al sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. Es por citar el ejemplo en materia jurídica. Y seguidamente, ahí nos encontramos entonces con los fines de la educación, por citar algunos. Según la Ley de Educación Nacional, los fines de la educación en Guatemala son los siguientes: proporcionar una educación basada en los principios humanos, científicos, técnicos, culturales y espirituales que formen integralmente al educando, lo preparen para el trabajo, la convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida. Cultivar y fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la población, basadas en su proceso histórico y en los valores de respeto a la naturaleza y a la persona humana, que nos encontramos también en cuanto a los principios. Citamos algunos. La educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes principios:
que es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado. También en el respeto o la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. También hace referencia eminentemente en cuanto a la educación bilingüe, que responde a las características, necesidades e intereses del país en lugares conformados por diversos grupos étnicos y lingüísticos y se lleva a cabo a través de programas en los subsistemas de educación escolar y educación extraescolar o paralela. Interesante al encontrarnos con esta situación, cómo va fortaleciéndose en este caso el sistema educativo en nuestro país de Guatemala. Y si queremos ver ya en los últimos años, después del conflicto armado interno en nuestro país, ya al terminar una etapa histórica en nuestro país de Guatemala durante los 500 años mediante un modelo educativo monolingüe, es decir, solo a través de un idioma reconocido que es el español o castellano, que se creía que era la mejor calidad, sin embargo, era un limitante, si podemos decir, interpretarlo así según las cosmovisiones o según los actores o según los demandantes en el territorio guatemalteco. Por consiguiente, entonces, ya después del conflicto armado interno guatemalteco, es que se empieza con la reforma educativa y luego ya llegamos en la etapa de una educación que responde a los 4 pueblos en Guatemala, que 4 pueblos conviven en nuestro país: el pueblo maya, el pueblo garífano, el pueblo xinca y el pueblo ladino. Por consiguiente, se establece el modelo educativo dentro de un contexto bilingüe e intercultural mediante la implementación del Currículo Nacional Base del año 2005, que por el otro lado se implementa lo que es ya la planificación curricular por pueblos, en este caso el pueblo maya, en el año 2011. Y dentro de este panorama podemos encontrar los ejes que contiene el Currículo Nacional Base, que son 9, que ya es muy conocido por todos. Mencionamos algunos que donde establece en estos ejes del Currículo Nacional Base: 1. La multiculturalidad e interculturalidad, donde se contempla ya un sistema de aprendizaje, enseñanza, evaluación, etcétera, lo que es la identidad, educación para la unidad, la diversidad y la convivencia, derechos de los pueblos, que ya dijimos que son 4 pueblos que conviven en Guatemala. El segundo, equidad de género, de etnia y social. Educación en valores, vida familiar, vida ciudadana, desarrollo sostenible, seguridad social y ambiental, formación en el trabajo, desarrollo tecnológico, que es parte de lo que el Ministerio de Educación ha ido realizando específicamente en contexto de la pandemia del COVID-19, donde ya una parte de la modalidad de entrega educativa ha sido mediante las diferentes plataformas virtuales. Háblese de los más comunes, por ejemplo, mediante WhatsApp, mediante mensajes, vía teléfono, mediante Zoom, mediante Meet, un montón de diferentes plataformas virtuales, del cual pues el docente, sin tener mayor preparación, pues fue adentrando, al igual que los estudiantes, al igual que los padres de familia, por la misma necesidad en que se fue realizando una educación mediante modalidad híbrida, es decir, una modalidad mixta, tanto a distancia, tanto vía virtual y tanto en algunos momentos
presenciales, que del cual estamos llevando a cabo este sistema educativo hasta el año 2022. Así es que es un poquito el recorrido que hemos comentado, mencionado para ustedes, tanto para la comunidad educativa a nivel nacional del pueblo guatemalteco, a los docentes, a directores, a la franja de supervisión educativa, al sistema SINAE, a los estudiantes, a diferentes organizaciones que conforman todo lo que es la comunidad educativa, lo que plantea el currículo nacional base hoy en día. Excelente reflexión, y por consiguiente pues cada quien tenemos que ir aportando nuestro granito de arena para ir fortaleciendo lo que es la calidad educativa que tanto anhelamos en nuestro sistema educativo guatemalteco. Si hacemos un poco referencia a lo que dice la definición en cuanto a la calidad educativa, según el artículo 66 de la Ley de Educación Nacional. Calidad de la educación: es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar la calidad de educación que se imparte en todos los centros educativos del país, tanto públicos, privados y por cooperativas. La calidad de la educación radica en que la misma es científica, crítica, participativa, democrática y dinámica. Para ello, será necesario viabilizar y regular el desarrollo de procesos esenciales tales como la planificación, la evaluación, el seguimiento y supervisión, acompañamiento de los programas educativos. Pues esperamos que todo esto se haga realidad conforme a todo lo que está plasmado en diferentes documentos jurídicos, técnicos, estratégicos del sistema educativo bilingüe intercultural de nuestro país de Guatemala. Chonte kei matson kuqiol humpak ajot chwinqal chuyil hashnaqsl atoqtanmi twitzpashil ajoqtanmi ja taye tlok el hash hawan ajo chuishin ajon ahman taqwa twitzel honjan ih qol taqchwinqal tsengo na hatsiol toqpopu atson con nablho con pishim machutsun kukapung kyukela ay ashnaqsal ay wishinqay iltwitshnaqsul eshkyuka kyaqil ashnaqsans kyuka mambaj eshkyuka kyaqil ch'uq moshmont ten shal nkchmonkib mojel shnaqsul twitzqtanman twitzpashil chhondatsenkey uktsenqiyol toxsha juntlmaj.